El Centro de Extensión de la Universidad Adventista de Chile presenta a el pastor y profesor Daniel Vera en el curso Filosofía de la Educación Adventista. Ya hemos planteado la pregunta, ¿qué es la filosofía? Y olvidándonos de todas esas definiciones elaboradas, una respuesta simple y sencilla es: son las diversas respuestas humanas a todas las interrogantes de la vida. ¿Quién soy yo? ¿Qué es la vida? ¿Cuál es su origen? ¿Existe Dios? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Qué es educar? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Etcétera, etcétera. Todas estas preguntas y sus respuestas pueden ser agrupadas dentro de tres grandes áreas de estudios: la metafísica, la epistemología y la axiología. Antes de entender la estructura de la filosofía de la educación, es imperativo conocer los principios básicos de la filosofía. Con este fin examinaremos las categorías de la metafísica, epistemología y axiología. En el video de hoy presentaremos algo de la metafísica y su relación con la educación. ¿Qué es la metafísica? El término metafísica es una transliteración de dos palabras griegas que literalmente significan más allá de la física. Conceptualmente es la rama de la filosofía que trata con la naturaleza última de la realidad. ¿Qué es la realidad? Representa las actividades especulativas y de síntesis de la filosofía y provee un marco teórico que permite a los científicos crear su visión del mundo y desarrollar hipótesis que pueden ser probadas de acuerdo a sus suposiciones básicas. A primera vista parece una cuestión muy sencilla de explicar qué es la realidad, la cual no nos debería gastar demasiado tiempo. Después de todo, la persona promedio parece estar muy segura con respecto a la realidad de su mundo. Sin embargo, al reflexionar en ellas, uno se siente tentado a cuestionar estos conceptos iniciales de la realidad. John Knight, tratando de explicar este tema, usa como ejemplo la realidad del piso sobre la cual usted o yo estamos parados. Es clara y evidente. Obviamente es plano, sólido y liso. Tiene un color muy particular, está compuesto de un material identificable, ya sea madera o concreto, y aguanta su peso. Así que a primera vista, esta es la realidad del piso sobre el cual usted está de pie. Entonces Knight dice: suponga que un físico entra al cuarto y se le pregunta acerca de la realidad del piso. Entonces él responde que el piso está compuesto de moléculas, que las moléculas están formadas por átomos, que los átomos están constituidos por electrones, protones y neutrones, y estos finalmente son energía eléctrica. O sea, para un físico el piso real es un vivero de movimiento molecular en el cual hay más espacio que materia. Pero ¿qué sucede si le hacemos la misma pregunta a un químico? Para él el piso es un cuerpo de hidrocarbonos asociados en una forma particular y sujeto a ciertas influencias ambientales como el calor, el frío, la humedad, la sequedad y la oxidación. Es evidente en este punto que la cuestión de la realidad no es tan sencilla como parecía al principio. Ahora, si la realidad de un piso común es confusa, ¿cómo serán entonces los problemas más complejos que se le plantean a la humanidad mientras busca la realidad final del universo? Pero los problemas de la metafísica no son exclusivos de los filósofos o científicos, puesto que la gente, sea que lo entienda o conscientemente o no, basan sus actividades diarias y sus metas a largo plazo en un conjunto de creencias metafísicas. Incluso aquellos que buscan la respuesta a preguntas más específicas, como los físicos o los biólogos, por ejemplo, no pueden escapar a problemas metafísicos. De este modo, las teorías de la ciencia siempre se relacionan
en última instancia, con la teoría de la realidad. Y la filosofía de la ciencia constituye la base de la experimentación científica, del mismo modo en que la filosofía de la educación forma los fundamentos de la práctica pedagógica. Veamos algunos aspectos de la metafísica. Las cuestiones metafísicas pueden dividirse por lo menos en 4 subconjuntos. Primero está el aspecto cosmológico. La cosmología consiste en el estudio de las teorías acerca del origen, la naturaleza y el desarrollo del universo como un sistema ordenado. ¿Cómo se originó y se desarrolló el universo? Es una pregunta cosmológica. La gente ha dado múltiples respuestas a esta pregunta en base a teorías que incluyen ya sea el diseño o el accidente. Otra pregunta que se hace con frecuencia tiene que ver con la finalidad del universo. ¿Existe un propósito hacia el cual se dirige el universo? Las respuestas afirmativas a estas interrogantes se consideran respuestas teleológicas. La fe cristiana es teleológica también, porque considera que el fin de la historia terrenal será el segundo advenimiento de Cristo. Otros esquemas filosóficos pueden estar más dispuestos a aceptar el azar y la circularidad en la historia. Un segundo aspecto metafísico es el aspecto teológico, la teología. La teología es la parte de la teoría religiosa que tiene que ver con las concepciones acerca de Dios y acerca de Él. Preguntas tales como, ¿existe un Dios? Si es así, ¿hay solo uno o más de uno? ¿Cuáles son los atributos de Dios? Si Dios es bueno y poderoso, ¿por qué existe el mal? ¿Existen seres como los ángeles, Satanás o el Espíritu Santo? Si es así, ¿cuál es su relación con Dios? Estas preguntas y otras similares han sido debatidas a través de toda la historia humana. La gente ha contestado esas preguntas en formas muy diversas. Los ateos dicen que no hay Dios, mientras que los panteístas afirman que Dios y el universo son idénticos. Todo es Dios y Dios es todo. Los deístas, por otra parte, consideran a Dios como el creador de la naturaleza y las leyes morales, pero han asegurado que Dios existe aparte de él y que no está interesado en el universo físico ni en la humanidad. Por otra parte, los teístas han creído en un Dios creador personal. El politeísmo se opone al monoteísmo con respecto a la cuestión del número de dioses. El politeísmo sostiene que la deidad debiera considerarse como plural, mientras que el monoteísmo sostiene que solo hay un Dios. El tercer aspecto de la metafísica es el antropológico. La antropología trata con el estudio de los seres humanos. El aspecto antropológico de la filosofía es una categoría única, puesto que, a diferencia de otras áreas de investigación, el hombre es el sujeto y objeto de estudio. Cuando el hombre filosofa acerca del hombre, está hablando de sí mismo. El aspecto antropológico de la filosofía formula preguntas tales como ¿cuál es la relación del cuerpo con la mente? ¿Hay interacción entre la mente y el cuerpo? ¿Es la mente más importante que el cuerpo, con este dependiendo de aquella o viceversa? ¿Cuál es la condición moral del hombre? ¿Nació el hombre bueno, malo o moralmente neutro? ¿Hasta qué punto es el hombre libre? ¿Tiene el hombre libre voluntad o están sus pensamientos y sus acciones determinados por el ambiente y la herencia? ¿Tiene el hombre alma? Si la tiene, ¿cómo es? La gente obviamente ha adoptado diferentes posiciones frente a estas preguntas y están reflejadas en sus designios y prácticas de carácter político, social, religioso y educacional. El cuarto aspecto de la metafísica es el ontológico. La ontología es el estudio de la naturaleza de la existencia.
o lo que significamos cuando decimos que algo existe. Hay varias preguntas fundamentales para la ontología. ¿Puede encontrarse la realidad básica en la materia o en la energía física? Es decir, el mundo que podemos sentir. ¿O se encuentra en el espíritu o en la forma de energía espiritual? ¿Está esa realidad básica compuesta de un elemento, por ejemplo, materia o espíritu, o de dos elementos, como la materia y el espíritu, o de muchos? Son diferentes preguntas que la metafísica plantea. Pero terminemos con unos breves comentarios sobre metafísica y educación. Basta una mirada superficial a las sociedades históricas o contemporáneas para notar el efecto de los aspectos cosmológicos, teológicos, antropológicos y ontológicos de la metafísica sobre sus creencias y prácticas religiosas, políticas, económicas y científicas. En todas partes la gente supone las respuestas a estas preguntas y entonces se vuelve a sus actividades de la vida diaria bajo esas suposiciones. No hay escape de las decisiones metafísicas, a menos que uno decida meramente vegetar. Y aún esa elección en sí misma sería una elección metafísica con respecto a la naturaleza y la función del hombre. La educación, como todas las actividades humanas, no puede eludir el campo de la metafísica. La metafísica, hemos dicho, es el estudio de la realidad última. Es fundamental, por lo tanto, para cualquier concepto de la educación, porque es importante que el programa educacional de la escuela esté basado en hechos y realidades y no en el capricho, la ilusión o la imaginación. La variación de las creencias metafísicas lleva sin duda a diferentes enfoques educativos e incluso a sistemas de educación separados. Preguntamos, ¿por qué las iglesias cristianas gastan millones de dólares al año en sistemas de educación privada cuando los sistemas de educación pública, gratuita, están disponibles? Es por causa de las creencias metafísicas respecto a la naturaleza de la realidad última, la existencia de Dios, la función de Dios en los negocios humanos y la naturaleza y el papel del hombre como hijo de Dios. Los hombres y las mujeres, en lo más profundo de su ser, están motivados por creencias metafísicas. Están dispuestos a vivir y morir por esas convicciones y desean crear ambientes educacionales en los cuales esas creencias básicas sean enseñadas a sus hijos. De este modo, las creencias metafísicas tienen un impacto directo sobre temas educativos, tales como el contenido más importante del currículum, que debieran intentar hacer los sistemas educacionales, tanto por el individuo como por las sociedades, y la función de los maestros en relación con los estudiantes. El aspecto antropológico de la metafísica es especialmente importante para los educadores de todas las ideologías. Todo educador debe, por necesidad, tener alguna concepción de la naturaleza de los seres humanos, de sus necesidades personales y sociales y de la persona ideal. El mismo propósito de la educación en todas las filosofías está íntimamente relacionado con tales concepciones. Así que las consideraciones antropológicas que forman parte de la metafísica están profundamente identificadas con los fines y propósitos de la educación. Hay una gran diferencia en la educación si se considera al estudiante como el mono desnudo de Demon Morris o como un hijo de Dios, el cual está presentado de ese modo en las Sagradas Escrituras. De modo similar, es importante saber si los niños son esencialmente buenos, como se afirma en la obra Emilio de Rousseau,
o si su bondad ha sido radicalmente dañada por los efectos del pecado, como lo plantea la Biblia. Sin dudas, las concepciones metafísicas y antropológicas conducirán a enfoques significativamente diferentes en el proceso educativo. Eso es todo por hoy. En el siguiente video analizaremos la importancia de tener conceptos antropológicos claros como parte de nuestra metafísica educacional, pues como docentes trabajamos con seres humanos cada día. Hasta pronto.